Amigos de TV UNSA, Cátedra Abierta, tengan ustedes muy buenas noches. El tema que hemos escogido el día de hoy se trata de la arqueología y la geopolítica. Ya se tiene el conocimiento pleno de la ubicación de la Tierra en el consenso y en la mecánica celeste, el rastreo permanente de científicos que vienen escrutando el pasado con mucha minuciosidad, apoyados en tecnología de punta que es sorprendente, que parece que supera la misma imaginación. Sabemos que esta aventura del hombre ha comenzado hace más de 5 millones de años. Esta aventura que en este momento sorprende, preocupa y también inquieta, porque si bien es cierto, el hombre es el único animal que posee una inteligencia superada en relación a otros animales que también la tienen, el mundo se pregunta qué está pasando con el hombre. Es cierto que estamos viviendo en el mejor momento de la historia, donde convergen todas las tecnologías, todas las inquietudes, todas las filosofías, todos los sentimientos religiosos, pero hay algo que también hay que reconocer. Estamos viviendo en el peor momento de la historia. Pareciera que el mismo origen del hombre, que fue uno solo, y que ahora han derivado en muchas etnias con diferentes pigmentos, con diferentes sentimientos, con diferentes filosofías, no se han puesto de acuerdo, y en este momento el hombre está al borde de su propia extinción. Alguna vez cuando le preguntaron a Albert Einstein cuál sería el arma de la Tercera Guerra Mundial, porque él, al descubrir la energía atómica y al poner en conocimiento de la humanidad esta energía, él habló con mucha sinceridad y les dijo: ojalá que esta energía que pongo al servicio de la humanidad, el hombre la sepa utilizar, que sea para la paz y para el progreso, y que no sea para su destrucción. No terminó de hablar Albert Einstein cuando estallan 2 bombas atómicas en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki. El hombre empezó a usar la energía atómica con fines de destrucción. Y respondiendo justamente a la pregunta que le hicieron a Albert Einstein, ¿cuál será el arma de la Tercera Guerra Mundial? Porque las superpotencias ya habían concebido esta arma mortífera. Con mucha pausa, con mucha serenidad, Albert Einstein manifestó que no sabía cuál sería el arma de la Tercera Guerra Mundial, pero sí estaba casi seguro que el arma de la Cuarta Guerra Mundial sería el hacha de piedra. O sea, que tal sería la destrucción de que volveríamos a las cavernas. Yo pienso sinceramente que se le echa o se le endilga cierto comportamiento primitivo, grotesco, inhumano, hostil al hombre prehistórico, inclusive su comportamiento poco decoroso, que a veces mucha gente se sorprende, pero están muy equivocados. El hombre prehistórico tuvo un comportamiento sobrio, sereno. Creo que ahí empieza la mejor división del trabajo, que nunca antes ni después se ha podido clasificar por la aptitud, su creatividad, su imaginación del hombre. El actual presidente de cualquier nación del mundo tuvo como antecedente al chamán, al brujo, al hechicero, que compartió en los albores de la civilización el primer diálogo con gestos o con mima en la cueva prehistórica. La actitud del hombre y del chamán y del brujo era de vida o muerte. O se extinguía el hombre
o proseguía con esta aventura que ahora preocupa a propios y extraños. Entonces, allí el hombre, el chamán, comenzó a escrutar a cada persona que vivía en su entorno y sabía muy bien qué tarea le iba a designar al día siguiente. Reconocía que alguno del grupo tenía una gran velocidad. Él sería el cazador que tendría que ir a perseguir la presa herida, porque creo que se necesitaba muchísima velocidad y ese hombre la ostentaba. El que tenía una gran destreza en las manos para lograr las primeras armas de la prehistoria, a través de la presión o a través de un percutor, para las primeras puntas de proyectil, el hacha de piedra. Para eso se necesita destreza, ingenio, imaginación. Y dentro del grupo había gente que daba el golpe preciso para perfilar la primera arma, la primera herramienta o el primer utensilio. Ese hombre ya estaba seleccionado. Aquel hombre que tenía facilidad de gesto en el mimo, el hombre que tenía imaginación para expresar lo que estaba concibiendo su cerebro, ese tendría que ser aquel hombre que pueda ser el primero, que pueda narrar los mitos, las leyendas en ese ecran maravilloso del hombre y del cerebro del hombre prehistórico. Y aquel hombre que daba muy buenos trazos, que tenía equilibrio, que dominaba los tonos, los ocres, los óxidos que ya aparecieron, eran los indicados a ser los primeros hombres que iban a plasmar en las cuevas prehistóricas este arte mágico religioso que ahora lo vemos con cierta indiferencia, lo marginamos, pero que tenía una profunda esencia eminentemente étnica y telúrica. Ahora que todas las civilizaciones pareciera que están culminando ya su ciclo, ahora que contamos con un moderno sistema de medios de comunicación, ahora que el hombre tiene una tecnología que pareciera fuera de serie y que ha superado ampliamente la imaginación de Julio Verne y H.G. Wells, ahora sí, en vez de que como Alberto Einstein lo dijo, que ojalá que sepamos usar todo esto con fines de paz y del progreso del hombre y no para destruirnos, en este momento el hombre, lo más sagrado que es su vida, está en tela de juicio. Por eso le decía hace un momento, ese salto cualitativo y cuantitativo de hace miles y miles de años, donde ha convivido el hombre con la naturaleza, donde han salido perfiles culturales que es el sincretismo de toda su cosmovisión. Nadie se imaginó antes que la buena intención del hombre prehistórico, aquel hombre que tenía tatuajes que ahora se han convertido en el maquillaje, aquel hombre que se había albergado y escogido para poder cobijarse de los rigores del clima una cueva prehistórica, que el colchón era de piedra, la almohada de piedra, iba después a derivar en los hoteles lujosos de 5 estrellas, donde ya prácticamente vivir es un sueño. De esas señales de humo que en su nerviosismo y en su angustia el hombre, para comunicarse de un confín a otro, comenzó con esas señales que eran muy bien captadas, con un gran sentido común, se haya convertido hoy día en la vía satélite. Esa punta de proyectil, esa hacha de piedra, porque el hombre no tiene la fuerza que tiene el animal. La uña que tenemos es muy débil, las mandíbulas que tenemos también no pueden arrancar una presa, y el hombre tuvo que recurrir a esas herramientas, a esos artefactos, a esos utensilios. Y esa ínfima punta de proyectil iba después a derivarse en lo que actualmente se conoce como el hongo atómico, la bomba atómica, la bomba de neutrones, y lo que es más terrible, ahora que tengamos que resignarnos a que estamos ya a un paso de que pueda inaugurarse en la guerra las armas bioquímicas. ¿Qué ha pasado con el hombre? Un hombre que nació con esa modestia en la cueva prehistórica, ahora está al borde de su propia extinción. Por eso nos preguntamos, cuando hablamos nosotros de la geopolítica, ¿qué viene a ser la geopolítica?
es el gobierno de la tierra, es aprovechar los recursos dosificadamente, es posibilitar que cada hombre del planeta pueda gozar de estos recursos y pueda haber armonía en la comunidad. Cada pueblo, cada aldea, cada megalópolis, cada ciudad tiene sus convencionalismos, aprovecha los recursos. Y por eso las primeras civilizaciones, lo primero que han hecho es elegir un sitio, un entorno, donde tengan los recursos vitales para sobrevivir. Hemos dejado atrás ya ese sedentarismo, nomadismo cruento, fatigoso, riesgoso, perseguido por fieras. Prácticamente no había tranquilidad. Se ha dejado atrás. Y luego ya con un sedentarismo y una coordinación de los hombres que dirigían estos grupos étnicos, comienzan a nacer las grandes civilizaciones. Y estas civilizaciones están justamente a orillas de los ríos, y si no, hagan un recuento de todos los grandes imperios, de todas las grandes civilizaciones que en este momento están prácticamente siendo parte de la historia de la humanidad. Terminamos esta primera parte referente a este recuento para entrar en el segundo bloque a lo que ha significado este hombre prehistórico y cómo día a día va superando con creces algunas distorsiones, pero creo que es necesario una mejor y mayor reflexión para no estar al borde del suicidio de la civilización que en este momento vive la humanidad. TV UNSA, en su nueva era, haciendo universidad. Veamos la segunda parte, o el segundo bloque, del tema que hemos escogido para esta noche, arqueología y geopolítica. La ciencia de dominar el mundo, de aprovechar sus recursos. Ahora sí tenemos un perfil, gracias a la tecnología de punta, de todo lo que significa este pedazo de galaxia, insignificante, esta partícula en todo el consenso del universo. Ya se está hurgando para saber si hay vida en otros planetas, en otras galaxias, en otras supernovas, como se dice. Pero tenemos que resignarnos o recurrir a lo nuestro. Esta tierra que al principio ha soportado durante millones de años cataclismos, erupciones, fractura de continentes, hundimiento de los mismos, hay ahora sí una tensa calma. Los últimos 50.000 años que vive el hombre en los diferentes continentes, se advierte una tensa calma. Y esa tensa calma ha posibilitado que el hombre vaya seleccionando lugares, escogiendo entornos y buenos ambientes ecológicos para desarrollarse. Dejó ya su nomadismo demasiado peligroso, riesgoso, para que nazca la primera aldea, después de la cueva prehistórica, con su propio arte, su propia concepción, su propio sincretismo. Luego nace la aldea, la ciudad, donde ya hay reglas de conducta, normas de comportamiento, convencionalismos, y luego las ciudades. Ya ahora estamos ya gozando de las grandes megalópolis, de las grandes urbes. Es increíble pensar que la vanidad arquitectónica de algunos pueblos haya logrado rascacielos de medio kilómetro de alto. Y que lamentablemente, como son tan altas las torres más altas se caen. En Malasia las torres Petronas, casi un poquito más altas de las que se cayeron en Estados Unidos, y se mantienen incólumes. Ahora la vanidad del pueblo norteamericano va a ser que en los cimientos de las torres gemelas se va a erigir posiblemente el desafío, una torre de Babel de 800 metros de altitud.
Esas son las grandes megalópolis, las grandes urbes, donde hay una tugurización material y una tugurización espiritual, donde convergen etnias, sentimientos, filosofías de todas partes del planeta. No sé si esto colabora, no sé si esto a lo mejor incide en que cada vez la vida del hombre sea más compleja y la cuestión bélica tenga que estar primando en estos instantes donde la civilización debía estar ofreciendo a todos los pueblos sus mejores logros. Por eso cuando hablamos del hombre prehistórico tenemos que reconocer su acierto. Ellos fueron la semilla de la humanidad, gracias a conservarse, enfrentándose a climas hostiles, a fieras, animales, logró esta semilla del hombre. Pero este esfuerzo parece que nosotros no lo sabemos meritar. Ahora estamos envueltos en guerras que seguramente los que vengan después, si es que sobrevivimos, tendrán que censurarnos. Ahora vemos, cuando estudiamos la historia universal y nos hablan del imperio egipcio, del imperio griego, del imperio romano, las atrocidades, todo lo que ha tenido que soportar, la esclavitud, pero solamente se ha cambiado de forma, porque el fondo sigue el mismo. No habrá una esclavitud material, no habrán las cadenas, las esposas que nos agrietan las manos, pero hay otro tipo de espiritual que es el que en este momento está soportando la humanidad. Y cuando hablamos de geopolítica, las antiguas civilizaciones, la hindú, la china, la maya, la inca, han tenido un gran sentido de prospección y proyección geopolítica del área que han elegido para sobrevivir. Y no solamente para sobrevivir por siglos, sino por milenios, con recursos suficientes para que nunca tengan necesidades apremiantes los que iban a poblar estas civilizaciones. Pero ahora vemos con mucha preocupación de que no está sucediendo, ni estamos tampoco aprovechando la inquietud del hombre prehistórico. Y ahora los grandes geopolíticos que gobiernan el mundo están buscando los lugares donde están los mejores recursos y tratar de invadirlos, tratar de apropiarse de ellos, porque saben que esto conduce a las guerras. Acá tenemos hemos recolectado el abundante material que las grandes compañías del video, de la ciencia, nos dan. Vamos a ver algún aspecto. Veamos. Comida de la que necesitan para recurrir en una mala temporada o para ofrecer como tributo al rey. Se elevan los primeros imperios y la sociedad humana comienza a hacer un impacto visible en la tierra. La evolución de la agricultura fue una declaración de independencia de la naturaleza. Y desde entonces hemos interactuado en forma totalmente diferente con la naturaleza. Y esta ya no es algo para explotar y vivir como fue antes, sino algo para domesticar, para cambiar, para alterar. Esta perspectiva, este cambio de visión y de relación de los humanos con el mundo, tuvo consecuencias extraordinarias. En cada continente inhabitado, el Homo sapiens altera más el mundo físico en los próximos 5.000 años que sus ancestros en 5 millones. Caen bosques. Se extienden cultivos. Se erigen ciudades. Nuestra especie controla la evolución de cientos de otros animales y plantas. ¿Pero están aún evolucionando los humanos? Los humanos continúan emigrando a entornos desconocidos. Los primeros americanos son bajos y compactos, una forma corporal que conserva el calor en el frío de Siberia. Pero sus descendientes son más altos y delgados a medida que las tribus se mudan al sur a las grandes planicies más cálidas.
las altas montañas, tienen grandes pulmones y pechos amplios para acumular oxígeno en la atmósfera delgada. El lugar que habitan puede dar forma a su apariencia. Los europeos muestran signos de un cambio evolutivo reciente. Hoy, la altura promedio del hombre europeo es 1,80 m. 15 centímetros más bajos que el primer Homo sapiens que caminó en Europa hace 40.000 años. El cuerpo del europeo se hizo más compacto para conservar el calor, una adaptación menos vista entre los Neandertal. Pero la revolución de la agricultura también ha jugado su papel. Creo que lo que vemos es, en parte, los efectos de la nutrición. Con el nacimiento de la agricultura, paradójicamente, algunas personas recibían menos nutrición una vez que cultivaban su propia comida que cuando eran cazadores, recolectores. En los pasados 10.000 años, nuestros cuerpos se han adaptado a nuevos entornos y dietas. ¿Podemos esperar algún nuevo salto evolutivo? Un diseño nuevo de nuestro cerebro y cuerpo en un mundo donde la computadora reemplaza al arado. Las condiciones necesarias para el cambio evolutivo no parecen existir ahora. Tenemos una gran población, una población cada vez más móvil. El aislamiento de poblaciones pequeñas que podrían incorporar innovaciones en un contexto más grande es realmente inconcebible, cercano a algún desastre. El futuro traerá más viajes, más relaciones interraciales que nos harán más parecidos. Los hombres pueden haber alcanzado su forma final, pero ¿qué hay de nuestras mentes? Los cambios en el cerebro aparecen generalmente en poblaciones aisladas y estas ya no son posibles. Acarreamos el mismo cerebro que desarrollaron nuestros ancestros. De muchas maneras, nuestra forma de vida está aún atada a la edad de piedra. En cierta forma, aún somos cazadores-recolectores, biológicamente hablando. Y creo que esto pone su sello a toda esfera de la actividad humana. Arruinamos nuestra salud comiendo mucha sal, azúcar y grasas que escaseaban cuando evolucionábamos, pero hoy producimos en grandes cantidades. Nuestros estómagos y mentes evolucionaron en un mundo hostil de hambre y temor, donde unas pocas familias luchaban por vivir y cientos de personas eran una multitud. Ahora somos 1 en 6.000 millones. Sentimos una inmensa dificultad al pensar en el impacto de nuestra tecnología. Ustedes han podido advertir a través de las imágenes, a través de la opinión de destacados especialistas en todos los campos, porque ahora hay un abanico de ciencias que quieren explicar este fenómeno, esta aventura, esta distorsión, este deterioro a lo mejor genético del comportamiento del hombre. Y lo más terrible es que quienes debían estar dotados de un cerebro iluminado, de un equilibrio, de una sobriedad, y aquellos que deben gobernar el mundo para el bienestar de los millones que viven en él, sean los primeros en distorsionar, sean los primeros en deformar e inquietar esta aparente tranquilidad que debe vivir el hombre, pero en una comunión con filosofías, con sentimientos religiosos y con pigmentos. Ojalá que el instante que estamos viviendo se supere por el bien de la humanidad, por la semilla del hombre y en homenaje al hombre prehistórico
que nunca seguramente intuyó este triste final al cual podemos llegar. En su nueva era, haciendo universidad. El parte. Amigos de Cátedra Abierta, el tema que hemos escogido es muy discutido, muy complejo. Yo sé que a lo mejor estoy hiriendo susceptibilidades porque todos no pensamos igual. Y lo terrible sería que todos coincidamos en sentimientos, en filosofías, en afectos y hasta en la propia cosmovisión del mundo en que vivimos. Pero hay un antecedente. Todo lo que en este momento está viviendo el hombre es un sincretismo de todos los aportes de todas las civilizaciones. Pero a veces los aportes no son bien utilizados, son distorsionados y son desviados, tratando de sacar beneficio, ventaja. Por eso ahora que hablamos de geopolítica y de arqueología, las potencias más poderosas del mundo tienen en Estados Unidos un handbook. Ese handbook es el resumen de todo lo que el hombre ha creado. Es el resumen de todos los elementos que han habido en la Tierra. Y la mutación, la combinación y la mezcla de los mismos da justamente todo esto que es el entorno lleno de color y de belleza. Los grandes entendidos manifiestan y dicen que ha habido la gran edad de piedra, posiblemente la de mayor cobertura, funcional, donde el hombre con percutores fabricó la primera hacha de piedra, el primer buril, la primera lasca. También a presión decantó y logró la primera punta de proyectil que después derivó en la bomba de neutrones. Y es la época más prolongada, posiblemente con angustia y con fatiga, pero así parece la más segura para el hombre de ese entonces. Después hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo a la edad de los metales, porque la tierra en que vivimos es un emporio de elementos y la combinación de los mismos, la mezcla a través de diferentes técnicas, ha logrado lo que en este momento se conoce: las aleaciones, donde siempre el oro ha jugado un papel determinante en todas las civilizaciones, porque a través de los métodos radioactivos con los cuales se calculan las edades de culturas y de antiguas civilizaciones, el oro es el proceso de refinamiento de metales para llegar al acabado, al brillo y a la calidad. Claro que el plomo es un método un elemento que demora muchísimos millones de años en concebirse, y gracias al método del plomo se conoce la edad de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años. Entonces la edad de los metales, una vez que ha procesado, gracias a su ingenio, porque el hombre tenía un hacha de piedra, y a veces esa hacha de piedra con un golpe se le partía y se malograba todo lo que había concebido, y había que fabricar otra hacha de piedra para reemplazarla. Era un doble trabajo, y en esa angustia en que vivía ya era un poco difícil y riesgoso. Entonces los metales van a jugar un papel determinante, pero también los metales van a ser un factor decisivo para que nazca, surja, emerja la guerra, las armas mortíferas. Esa idea de los metales, que tiene una cobertura no muy amplia. Y luego tenemos que en este siglo estamos viviendo nosotros lo que se llama la era del silicio, porque el 70% de lo que en este momento usamos es a través de esa tecnología. Vamos a ver cómo estas primeras civilizaciones, cómo estos primeros aportes han tenido su arquitectura, su intención, su funcionalidad y el por qué la hicieron. Ha quedado como un monumento eterno del antiguo imperio chino.
Construida hace más de 2000 años para mantener a los mongoles alejados, se extiende 2300 kilómetros. También están los templos aztecas de México y las pirámides de Egipto, las cuales son objeto de admiración aún en nuestros días. Pero las ciudades antiguas a menudo se han perdido en la neblina del tiempo y no ha sido sino hasta ahora que se ha confirmado que algunas de estas ciudades realmente hayan existido. Una de las ciudades perdidas más famosas es el puerto y lugar vacacional romano de Pompeya, la cual se encuentra al sudeste de Nápoles. Enterrada por una erupción volcánica de la cercana montaña Vesubio, Pompeya estuvo perdida cerca de 1700 años y fue redescubierta a mediados del siglo XVIII. Pero aún en nuestros días, las excavaciones continúan revelando más secretos acerca de la ciudad congelada en el tiempo. Aún más aterrador ha sido el descubrimiento de los cuerpos de los ciudadanos de Pompeya, quienes han estado allí cerca de 2000 años, tal como estaban cuando los alcanzó la lava. Otra ciudad perdida que se redescubrió también miles de años después está en el subcontinente indio cerca del río Indo. La ciudad en sí está situada al norte de India y se llama Mohenjo-Daro. El lugar comenzó a ser excavado a principios de 1920. Reveló que la ciudad databa de 2500 años antes de Cristo, 1000 años antes de la invasión aria que trajo a este pueblo el hinduismo como religión predominante. Mohenjo-Daro fue una ciudad grande y sofisticada que floreció por siglos como un importante puerto. Pero la población de Mohenjo-Daro tuvo que enfrentar el crecimiento del sedimento del río Indo. A la larga se vieron forzados a abandonar la ciudad. El sedimento ocultó a la ciudad y la preservó durante 3000 años. En ocasiones, algunas ciudades perdidas han estado escondidas debajo de las ruinas de construcciones más recientes, especialmente en el Medio Oriente. Un ejemplo clásico de esto es Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, fundador de la nación hebrea. Excavaciones del siglo XIX en lo que hoy en día es Irak del Sur confirmaron su existencia cerca de la boca del Éufrates. Estas excavaciones comenzaron a revelar a una de las ciudades más antiguas, construida hace más de 4500 años por la civilización sumeria. Ur estaba dominada por una gran montaña artificial llamada Sigurat. Pero los verdaderos secretos de Ur no fueron revelados sino hasta 1920. El arqueólogo británico Sir Leonard Woolley llevó a cabo numerosas excavaciones. El Sigurat probó ser una montaña artificial de ladrillos y en realidad un enorme templo. Woolley también pudo comprobar que hacía 5000 años Ur había sido un puerto importante y que no estaba a 45 kilómetros tierra adentro como lo está ahora. El más sensacional de los descubrimientos de Woolley fue el de numerosas tumbas, algunas con increíbles tesoros. Era costumbre que los reyes sumerios fueran enterrados con sus tesoros y sus pertenencias. Al otro
otro lado del Medio Oriente, en lo que hoy día es Palestina, se encuentra otra ciudad antigua, Jericó. Hoy en día es una metrópolis grande y moderna. Jericó se encuentra al norte del Mar Muerto, en el valle fértil del río Jordán. Amigos, Pero cerca de esta moderna... si quisiéramos seguir enumerando los cientos y miles de evidencias de las antiguas civilizaciones que han desaparecido, felizmente que ya están codificadas, hay algo. Si antes han desaparecido civilizaciones, no ha sido por la furia del hombre, ha sido por la furia de la naturaleza, por los grandes cambios ecológicos. Aprovechemos de que todavía es generosa la naturaleza. De vez en cuando hay una erupción, como el caso de Pompeya, que no le dio tiempo al habitante para siquiera correr, se quedó petrificado instantáneamente. Ahí están las huellas. Pero admitamos que la destrucción de las civilizaciones y la destrucción del hombre sea por acción de la naturaleza, que es incontrolable y obedece a la mecánica celeste y a su gestación muy propia. Pero no permitamos que las civilizaciones y el hombre se destruya por acción del mismo hombre. La zona de Irak, de Palestina, de Bagdad, ese centro ha sido de permanente convulsión. Ahora recién comprendemos el porqué de esto. Y cuando hablamos de geopolítica, tenemos que conducirnos a eso. Hay factores que son determinantes y que posibilitan y precipitan estos comportamientos en estas regiones tan convulsionadas. Y así terminamos, amigos, el tercer bloque de geopolítica y arqueología. TV UNSA, en su nueva era, haciendo universidad. En su nueva era, haciendo universidad. Amigos de Cátedra Abierta, terminamos este tema complejísimo que hemos escogido para el día de hoy, porque retumban en nuestros oídos, sentimos el olor a pólvora, ojalá que no sean las armas bioquímicas, lo que está sucediendo en el escenario que anteriormente hemos visto, en el Medio Oriente. Y lo que conducen a estas guerras del siglo XXI, que pensábamos que se habían superado todas las guerras, que los organismos internacionales, la reflexión, la cordura del hombre, la ética de las instituciones iban a superar toditas las asperezas que no las pudo limar el hombre prehistórico, porque no tuvo tiempo para eso. Estaba empeñado en acciones y actividades mucho más decisivas para el destino de la humanidad. Y ahora, cuando hablamos de geopolítica y vemos cómo los pueblos se arman, usan la más sofisticada tecnología, esa invención y esa puesta en órbita de los ojos, de los satélites que le van prestando una valiosa información al hombre, sean usados para su destrucción y no para su superación, nos preocupa. Por eso, cuando hemos hablado de arqueología y geopolítica, en este momento las potencias más grandes del mundo tienen codificados toditos los metales del mundo, toditas las tecnologías del mundo, toditas las formas como han dado o como han explicado su cosmovisión, el sentimiento religioso de todos los grandes grupos étnicos, el islamismo, el judaísmo, el budismo, también el panteísmo de estos pueblos de América. Pero 2000 años de la presencia de Cristo sobre la faz de la tierra, inclusive parece que
José Saramago, el premio Nobel del 98, si mal no recuerdo, un gran portugués, que una de sus obras habla sobre el Evangelio según Jesucristo. Yo intuyo de que su intención ha sido de que pareciera que el único que comprende los Evangelios es Cristo. Y cada uno de nosotros interpretamos a nuestra manera, porque de lo contrario, la inmolación de tantos personajes con olor a santidad, ya sea Mahoma, ya sea Buda, ya sea Cristo, ya sea Alá, cualquiera de ellos, sus lecciones, su ejemplo, su moral, su ética, ha debido ser el sustento y la base para que el mundo viva en plena armonía. Pero vemos que el mundo se desangra. No se puede prender el televisor porque la sangre nos invade. Ya estamos acostumbrados a la cultura de muerte, de robo, de latrocinio, de mentira, de vergüenza, de inmoralidad. ¿Qué está pasando? Y ahora la guerra en grado superlativo. Cuando alguna vez nos habían preparado con algunas series de la televisión, de mucha ficción, Marte invade la Tierra, la guerra de las galaxias, y mirábamos deleitados cómo había esa imagen y cómo se sincronizaba la tecnología. Nos preparan y ahora ya nos cambian y nos dicen, en vivo y en directo, estamos transmitiendo cómo el hombre se destruye y cómo se usan esas armas. Qué lamentable. Arqueología y geopolítica. Si ahora estamos peleándonos por el petróleo y tener el monopolio del mismo que mueve al mundo, algún día se va a agotar. Pero no se imaginan ustedes que hay pueblos que tienen recursos hídricos, porque la próxima guerra mundial, la próxima hegemonía de los gobiernos y los poderosos del mundo va a ser por el agua. Y cuidado que las antiguas civilizaciones, la hindú, la china, la maya y la azteca, y la india y la inca, la nuestra, tiene los más grandes recursos hídricos del mundo. Y ojalá que nuestro destino, especialmente del Perú, no sea el de Irak por un poco de agua. Entonces llamamos a la reflexión si el control de todo esto que se llama geopolítica ya escapa a los pueblos que son pobres pero con grandes recursos. Creo que ahora ya es inminente una nueva propuesta del orden mundial, porque de lo contrario estamos asistiendo ya a una opresión, a una sumisión brutal por quienes tienen el poder en sus manos. Yo he querido solamente, para terminar esta parte, no con esto pretendo decir que soy de tal secta, de tal sentimiento religioso. Yo tengo mi sentimiento bien definido, pero me valgo de las imágenes de la gente que tiene recursos económicos. Y vamos a tomar un pedacito nomás de uno de estos videos de excelente calidad para concluir al final lo que ellos han propuesto, lo que dice la Biblia. En las proximidades del río Nilo, las pirámides han sido testigos silenciosos de la salida del sol por más de 3.500 años. El Coliseo de Roma está vacío. Hace unos 1900 años resonaban aquí los vítores de las muchedumbres que aclamaban a los gladiadores combatientes. En un muro, un cilindro de arcilla, un antiguo guerrero. ¿Por qué deberían interesarnos hoy estos hallazgos y ruinas? Los vestigios del pasado están muy relacionados con un libro que afirma tener origen divino.
fieles de Dios empezaron a escribir la Biblia hace unos 3.500 años. Es en realidad una colección de libros proféticos y historia escrita por anticipado. Pero, ¿es confiable? ¿Y cómo puede ayudarnos hoy? Para saberlo, examinemos algunas profecías que se hallan en la Biblia. Por ejemplo, hace 2600 años el escritor bíblico Daniel vio en un sueño el ascenso y caída de 5 potencias mundiales, 4 de ellas aún antes de que llegaran a existir. Estas potencias mundiales tendrían un efecto directo en el pueblo de Dios hasta nuestros días. Pero, ¿de dónde consiguieron la información Daniel y los demás profetas? La Biblia contesta en Daniel 2:28. Existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos. La fuente de la información confiable que contiene la Biblia es su autor, Jehová Dios. Los descubrimientos arqueológicos prueban que la profecía de la Biblia es confiable y que su historia es exacta. Para verificarlo, repasemos la trayectoria de algunas potencias mundiales. ¿Cuál fue la primera potencia mundial que gobernó sobre el pueblo de Dios, los israelitas? Egipto, que se menciona más de 700 veces en la Biblia. ¿Es exacta la descripción que hace la Biblia del antiguo Egipto? Segunda de Crónicas 12:2 dice: Aconteció que en el año 5 del rey Rehoboam, Sisac, el rey de Egipto, subió contra Jerusalén. ¿Qué dice la historia? Ustedes pueden darse cuenta de cómo los sentimientos religiosos, los grandes escritores, la Biblia, los libros sagrados, con un sentido premonitorio, profético, han querido definir o acercarse a lo que va a venir. Y ahí claramente lo dice: los más grandes imperios se han derrumbado. Y al último habla de las Naciones Unidas. Inglaterra y Estados Unidos, lo que propician las Naciones Unidas, será un imperio fabuloso que va a conducirnos a la paz y a la seguridad. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Estos dueños del planeta, con toda la tecnología a su servicio, con todas las organizaciones para gobernar en una aparente paz al mundo en que vivimos, ya sea la OEA, la Organización de Estados Americanos, ya sea las Naciones Unidas, que en este momento no han podido contener la furia de un súbdito de Jehová, la OTAN, que también es el otro eje donde antes de ahora se han efectuado las guerras más encarnizadas que ha podido ver el hombre a través de los documentales que recién nos están llegando, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ver cómo el fondo de los mares está repletísimo de toda esa chatarra bélica. Ver cómo se esmeran en sus tecnologías para derramar pólvora, muerte y sangre en pueblos indefensos. Parece que esta profecía que la han promocionado tanto y que habla de las Naciones Unidas no ha satisfecho la vanidad de quienes en este momento estamos viviendo un instante de angustia. Por eso cuando hablamos de geopolítica, cuando hablamos de arqueología, la arqueología brinda toda la experiencia de los pueblos del pasado, el porqué de su extinción, el porqué de sus tecnologías. Quisiéramos que ahora tomemos en cuenta estos consejos, estas experiencias y hagamos una nueva propuesta para el siglo XXI, porque la que estamos viviendo en este momento no es aconsejable, es angustiosa y cruenta, y para eso quienes tienen en sus manos el destino de sus pueblos deben meditarlo
y ojalá que los dueños del planeta reflexionen ante tanta sangre derramada, ante tanta siembra de muerte que se ven por las pantallas de la televisión y que los niños ya están creciendo como una generación traumática. Ojalá que esta conversación que me ha motivado lo que en este momento estamos sintiendo en el alma, lo que pasa en el mundo, pueda servir para que los niños, los jóvenes, traten de sugerirnos una nueva propuesta, porque las instituciones que tenemos, la moral y la ética que hasta el momento nos ha acompañado, parece que no nos ha servido de nada. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta otra reunión en Cátedra Abierta. Amigos de Cátedra Abierta, Canal 45 de TV UNSA, tengan ustedes muy buenas noches.